Las imágenes que estás viendo corresponden a los últimos minutos con vida de una joven paraguaya. En el lugar también se encuentra un hombre, con el cual ella había tenido una relación sentimental que ya estaba terminada. Lo que esas imágenes no muestran es todo lo que ya venía ocurriendo antes. Una relación marcada por los celos, el control, las amenazas y una ruptura que nunca fue aceptada. Señales que estuvieron ahí, pero que no lograron detener lo que estaba por pasar. Minutos después de esa discusión, ese hombre regresa con un arma y dispara. Y lo que parecía un conflicto más, termina convirtiéndose en un caso que no solo expone la violencia previa, sino también una de las decisiones judiciales más cuestionadas. Un crimen con antecedentes claros que nunca fue reconocido como feminicidio. Si queréis conocer todos los detalles de este terrible caso, quedaros hasta el final. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Era la noche del 20 de agosto de 2021, alrededor de las 10 de la noche, en el local de comidas de la familia de Anderson González Ocampos, en Minga, Guazú. A esa hora, el lugar estaba prácticamente vacío. No había testigos directos que pudieran intervenir. Solo dos jóvenes en medio de una situación que, hasta minutos antes, parecía cotidiana. Antonia Noemí Sosa Gómez se encontraba sentada, usando su celular y participando en una videollamada con amigos. Reía, conversaba y parecía tranquila. Nada en su actitud reflejaba preocupación o miedo. Era una escena común para una adolescente. Distracción, amistades y un momento de desconexión. Fue entonces cuando Anderson llegó al lugar. Al verla entretenida con su teléfono, reaccionó de forma inmediata. Intentó quitárselo para revisar con quién estaba hablando. Lo que comenzó como una discusión escaló rápidamente a un forcejeo. Noemí se resistió y logró mantener el control del celular, lo que incrementó el enojo del joven. Tras ese breve enfrentamiento, Anderson se retiró hacia el interior del lugar visiblemente alterado. Noemí, por su parte, permaneció afuera y retomó la videollamada, como si el incidente no hubiera sido más que un momento incómodo. Sin embargo, lo que ocurriría a continuación cambiaría todo. Minutos después, un disparo rompió el silencio de la noche. Tras la detonación, la escena se volvió caótica. Noemí había sido alcanzada por el disparo y presentaba una herida de extrema gravedad. La situación era crítica desde el primer instante. La pérdida de sangre era evidente y su estado empeoraba rápidamente. Anderson fue quien la tomó y la trasladó de inmediato al Hospital Distrital de Minga, Guazú. El movimiento fue apresurado, casi desesperado, como si en ese momento intentara revertir lo que ya era irreversible. Sin embargo, al llegar, los médicos se enfrentaron a una condición demasiado grave para ser tratada allí. Debido a la magnitud de las lesiones, la joven fue remitida al Hospital de Emergencias Médicas de Ciudad del Este. El traslado implicó una carrera contra el tiempo, mientras su vida se apagaba progresivamente. El equipo médico intentó estabilizarla, pero el daño interno era severo. Pese a los esfuerzos del personal de salud, Noemí falleció poco después. La noticia no tardó en propagarse. Lo que minutos antes había sido una discusión privada, en un local casi vacío, se convertía ahora en un caso de muerte violenta que comenzaba a llamar la atención de las autoridades. Tras conocerse el fallecimiento de la joven, las autoridades actuaron con rapidez. Anderson fue detenido como principal sospechoso y puesto a disposición del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes. Desde los primeros interrogatorios, el joven sostuvo una versión clara y repetida. Todo había sido un accidente. Según su relato, no existía intención alguna de hacerle daño a Noemí. Insistió en que la situación se había salido de control de manera involuntaria. De acuerdo con su declaración, él había ido a buscar un arma de fuego porque supuestamente había personas sospechosas merodeando en motocicleta cerca del negocio familiar, lo que le generó temor de un posible robo.
En ese contexto, aseguró que tomó el arma con fines de protección. El punto central de su defensa inicial fue que el disparo no fue intencional. Argumentó que, en medio de la situación, el arma se accionó de forma accidental, impactando a Noemí sin que él tuviera control sobre lo sucedido. Esta versión, aunque presentada con firmeza, sería apenas el inicio de una historia que pronto comenzaría a mostrar contradicciones. A medida que avanzaban las primeras diligencias, la Fiscalía comenzó a recolectar evidencias clave en el lugar de los hechos. Entre ellas, un elemento resultó determinante: un sistema de cámaras de seguridad instalado en el establecimiento donde ocurrió el disparo. El análisis de estas grabaciones permitió reconstruir con mayor precisión lo sucedido esa noche. Las imágenes mostraban momentos previos al disparo que no coincidían con la versión entregada por Anderson. En ellas se observaba su actitud alterada, el forcejeo con Noemí y su ingreso al interior del inmueble tras la discusión. Minutos después, las cámaras registraron cómo el joven regresaba al lugar donde estaba la adolescente, ya portando un arma de fuego que había ocultado previamente en su cuerpo. La secuencia evidenciaba una conducta que no correspondía con una reacción improvisada o de defensa ante una amenaza externa. Además del material audiovisual, las autoridades incautaron otros elementos relevantes para la investigación, que reforzaban la hipótesis de que el disparo no había sido accidental. Con base en estas pruebas, la versión inicial del acusado comenzó a perder sustento. En consecuencia, Anderson fue formalmente vinculado a proceso bajo una acusación mucho más grave: feminicidio. Permanecería en prisión preventiva mientras avanzaban las etapas iniciales del caso. Detrás del caso judicial, comenzaba a tomar forma la historia de la víctima. Antonia Noemí Sosa Gómez, conocida simplemente como Noemí, había nacido en Paraguay alrededor del año 2004. Su vida transcurría en un entorno familiar modesto, marcado por la cercanía entre mujeres. Vivía junto a su madre, Miriam Gómez, su abuela materna, Lidia Gómez, y una hermana. La figura paterna permanecía en reserva, por lo que su crianza estuvo principalmente a cargo de su madre y su abuela. Debido a las exigencias laborales de Miriam, era Lidia quien pasaba más tiempo con la adolescente, generando entre ambas un vínculo particularmente estrecho. Noemí creció en ese ambiente protector, donde predominaba la presencia femenina. Su personalidad reflejaba esa crianza. Era una joven alegre, sociable, aunque inicialmente con poca experiencia en relaciones sentimentales. Su interacción con chicos no había sido constante en sus primeros años. Con el paso del tiempo, especialmente durante la secundaria, amplió su círculo social. Hizo nuevas amistades, tanto con jóvenes de su edad como con compañeros de estudio, lo que marcó una etapa de cambios en su vida personal. Era, en esencia, una adolescente que comenzaba a descubrir el mundo fuera de su entorno familiar, sin saber que uno de esos vínculos marcaría su destino. En el año 2020, Noemí conoció a Anderson González Ocampos, un joven 3 años mayor que ella. El acercamiento entre ambos fue rápido y pronto iniciaron una relación sentimental que en apariencia comenzó de manera normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a evidenciarse conductas preocupantes. Según relató su abuela, Lidia Gómez, el comportamiento de Anderson cambió gradualmente, mostrando rasgos de inseguridad que se traducían en actitudes de control. El joven solía minimizar a Noemí, haciéndole sentir inferior, incluso utilizando como argumento la diferencia económica entre sus familias. Estas actitudes no eran aisladas. También comenzaron a aparecer episodios de celos, incomodidad ante las amistades de la adolescente y comportamientos posesivos. A pesar de ese contexto, Noemí mantenía su carácter alegre y continuaba con su vida escolar y social. Sin embargo, la tensión dentro de la relación iba en aumento. Las discusiones se hicieron más frecuentes y en algunas ocasiones derivaron en episodios de violencia. Fue su abuela quien, al notar estas señales, le advirtió sobre el peligro de continuar con esa relación. Esa advertencia marcaría un punto de quiebre en la historia. Antes de seguir, una pausa rápida.
Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Tras las advertencias de su abuela y los constantes episodios de tensión, Noemí tomó la decisión de terminar la relación con Anderson. Era un intento de alejarse de una dinámica que comenzaba a ser claramente dañina. Sin embargo, la ruptura no significó el fin del vínculo. Poco tiempo después, Anderson comenzó a mostrar conductas cada vez más preocupantes. Al enterarse de rumores sobre una posible nueva relación de Noemí, su actitud se tornó más agresiva. El joven empezó a rondar la casa de la adolescente, pasando frente a ella de forma intimidante. En varias ocasiones realizaba gestos con la mano, simulando un arma de fuego y apuntándole directamente como una forma de amenaza. Estos actos no eran aislados, sino repetitivos y deliberados. Noemí llegó a contarle a su abuela sobre estas situaciones, pero no les dio la gravedad que realmente tenían. Para ella, en ese momento, parecían actos incómodos, pero no necesariamente peligrosos. En 2021, a pesar de que ya no eran pareja, Anderson encontró una forma de mantenerla cerca. Su familia tenía un negocio de venta de comidas en Minga Wazu y le ofreció trabajo a Noemí. Ella aceptó, probablemente sin dimensionar que ese contacto diario alimentaría aún más la obsesión del joven. Ese vínculo laboral se convirtió en el escenario donde, meses después, ocurriría la tragedia. Mientras avanzaban las investigaciones, comenzaron a conocerse detalles clave sobre la muerte de Noemí. Uno de los elementos más contundentes fue el informe preliminar de la autopsia. En él se estableció que la joven recibió un disparo en el rostro, con una trayectoria descendente. El proyectil atravesó zonas vitales del cuerpo, causando daños severos en órganos internos y una hemorragia masiva que resultó fatal. La descripción técnica confirmaba la gravedad del ataque. Paralelamente, la familia de Noemí empezó a denunciar situaciones irregulares en el proceso. Miriam Gómez, madre de la víctima, declaró públicamente que, poco después del hecho, recibió propuestas por parte de la familia de Anderson. Según su testimonio, le ofrecieron dinero a cambio de que dejara de impulsar la causa judicial. Le insinuaban que continuar con el proceso no le devolvería la vida a su hija. A pesar del dolor, Miriam rechazó cualquier intento de acuerdo y dejó claro que su única intención era obtener justicia. Además, se conoció que la defensa del acusado estaba integrada por abogados con antecedentes polémicos y fuertes vínculos dentro del sistema judicial. Este dato generó inquietud entre los allegados de la víctima, quienes comenzaban a percibir que el proceso podría no desarrollarse de manera transparente. El 21 de abril de 2022, tras 8 meses de prisión preventiva, la defensa de Anderson presentó una solicitud que cambiaría el rumbo del caso. Pidieron modificar la calificación del delito, pasando de feminicidio a homicidio doloso, y además solicitaron que se le concediera arresto domiciliario. La jueza a cargo aceptó ambas peticiones. Esta decisión provocó una fuerte reacción en la familia de Noemí y en la opinión pública. El cambio de carátula reducía significativamente la gravedad del delito y, por ende, la posible condena. Mientras el feminicidio contempla penas de hasta 30 años de prisión, el homicidio doloso tiene un rango mucho menor, de entre 5 y 15 años. Este giro en el proceso fue interpretado como un beneficio directo para el acusado. La indignación creció aún más cuando se supo que, tras obtener el arresto domiciliario, Anderson habría celebrado una fiesta en su casa. Esto reforzó la percepción de impunidad. En paralelo, comenzaron a circular denuncias y rumores sobre posibles actos de corrupción. Allegados a la víctima y medios de comunicación señalaron que tanto la jueza como el fiscal podrían haber recibido dinero para favorecer al acusado, mencionando cifras cercanas a los $50.000. Las protestas no tardaron en aparecer. Familiares, amigos y ciudadanos se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad del Este, exigiendo transparencia y justicia para Noemí. Sin embargo, pese a la presión social y a las apelaciones presentadas, las decisiones judiciales no fueron revertidas en ese momento.
El proceso judicial continuó entre retrasos, recusaciones y estrategias dilatorias por parte de la defensa. Audiencias suspendidas, cambios de abogados y maniobras legales prolongaron el inicio del juicio durante varios meses. Finalmente, el juicio comenzó el 1 de marzo de 2023. Durante las audiencias se presentaron pruebas determinantes, incluyendo los registros de las cámaras de seguridad y los testimonios de los amigos que hablaban con Noemí por videollamada la noche del crimen. Las evidencias mostraron con claridad la secuencia de los hechos. También se incorporaron peritajes técnicos que descartaban la posibilidad de un disparo accidental, señalando que el arma utilizada requería presión directa sobre el gatillo para accionarse. A pesar de todo esto, el tribunal consideró que no existía suficiente evidencia para encuadrar el caso como feminicidio. Argumentaron que el disparo ocurrió en un contexto de impulso y no como resultado de un patrón sostenido de violencia. En marzo de 2023, Anderson González Ocampos fue condenado a 15 años de prisión por homicidio doloso. La sentencia generó un profundo rechazo. La Fiscalía había solicitado una pena de hasta 30 años, considerando la gravedad del caso y las pruebas presentadas. La familia de Noemí también expresó su inconformidad y anunció que apelaría la decisión. A pesar de esto, en 2025, la Corte confirmó definitivamente la condena de 15 años. El caso dejó una sensación de injusticia en gran parte de la sociedad paraguaya. Comparaciones con otros procesos similares evidenciaron inconsistencias en la aplicación de la ley. No hubo feminicidio, no hubo una pena mayor, y no hubo un cambio en la interpretación de los hechos, pese a todas las pruebas, los antecedentes y el reclamo social. La historia de Noemí deja una pregunta incómoda. ¿Cuántas señales deben existir para que un caso sea reconocido como lo que realmente es? Porque aquí hubo amenazas, control, violencia previa y una relación directa entre víctima y agresor. Aún así, el sistema decidió que no era suficiente. Y ese es quizá el punto más crítico. No solo se trata de una joven que perdió la vida, sino de un proceso que dejó la sensación de que incluso con evidencia, presión social y una historia clara, la justicia puede quedarse corta. Porque cuando un crimen así no se nombra correctamente, el mensaje no solo afecta a una familia, afecta a todas las que podrían estar en la misma situación. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.